10:13, se acercan las fiestas de fin de año y hay muchas instituciones bancarias del retail y otros que ya han empezado a ofrecer créditos de consumo para enfrentar los gastos de Navidad, el Año Nuevo. Hay organizaciones de defensa de los consumidores, por su parte, que están llamando a cotizar, a revisar muy bien los detalles, tasas de interés, el valor final del préstamo antes de entrar en un endeudamiento. Queremos conversar más de estos temas, sobre todo entregar consejos, y para eso está en el estudio el socio del estudio jurídico Defensa Deudores, el abogado Ricardo Ibáñez. Gracias por venir. ¿Cómo está usted? Hola, Verónica, ¿qué tal? A ver, ¿cuánto relativamente aumenta la cantidad de personas que se tiene que endeudar en esta época del año? Entendiendo que hay muchos chilenos que están endeudados todo el año, pero en esta época me imagino que hay un aumento. Sí, claro. Las épocas que marcan la punta en el fondo del endeudamiento son los meses de marzo, septiembre y ahora diciembre. Okay. El endeudamiento aumenta entre un 20 y un 25% en que la gente solicita respecto a otros meses créditos de consumo. Créditos de consumo que en el fondo son créditos de corto plazo, pagar hasta 48 cuotas. Yeah. Esto se ve en el fondo influenciado por la alta oferta de créditos que tienen los consumidores en sus correos electrónicos, por vía mensaje de texto en sus celulares, a las salidas de los bancos, en el fondo que incitan este endeudamiento desde nuestro punto de vista un poco irresponsable, porque es un endeudamiento de muy rápido acceso, en el fondo que no tiene una evaluación comercial previa y que en el fondo lleva a la gente a sobreendeudarse. ¿Y eso es legal, Ricardo? Porque uno a veces entra a internet y se encuentra con que llaman, hay mensajes que dicen créditos preaprobados, hay gente que probablemente no por internet, pero que la llaman por teléfono para ofrecerle créditos. ¿Eso es legal? Lamentablemente es legal, lamentablemente es legal, pero en el fondo está la posibilidad, y eso es lo importante, que nosotros en el fondo informamos a los consumidores, está la posibilidad de, frente a estos créditos que se toman, la posibilidad o de retractarse en el fondo, o bien de defenderse ante la posibilidad del no pago. Vamos a ir a entrar en un minuto en eso, Ricardo, pero partamos de la base que nadie se endeuda por gusto, todos van un poco por necesidad y porque requieren cubrir ciertos gastos. Entendida esa realidad, ¿en qué hay que fijarse cuando uno necesita un crédito? Porque hoy día, más allá del valor de la cuota, hay intereses que están de por medio, incluso hay instituciones que ofrecen pagar después. El ABC que hay que tener en cuenta cuando uno pide un crédito, ¿qué es lo que es? Lo que hay que tener claro al momento de pedir un crédito, en primer lugar, es tener claro cuál es la carga anual equivalente, lo que se denomina el CAE. Es decir, cuánto en definitiva voy a pagar. Y es ahí uno cuando ve un porcentaje. Un porcentaje. Mientras más alto ese porcentaje, peor. Más alto es lo que voy a pagar por el crédito. Pero lo más importante en el fondo es autorregularse. Técnicamente la literatura no está definido lo que es el sobreendeudamiento, pero se señala que el sobreendeudamiento se da en aquellos casos en que yo tengo deudas de corto plazo, es decir, deudas de consumo, a más de 48 meses, a más largo plazo, que superan 10 veces mi renta mensual. Es decir, si yo gano 500.000 pesos, si estoy endeudado los próximos 48 meses, en más de 5 millones, técnicamente estoy sobreendeudado. Llevándolo al terreno mensual, por ejemplo, con un sueldo efectivamente de 500.000 pesos, un consumidor responsable debiera pagar por efecto de deuda no más de cuánto de esos 500.000. Si gana 500.000 pesos mensuales, para no estar en la calidad de sobreendeudado, ¿sí?, debiese pagar 125.000 pesos de crédito hipotecario como tope y 125.000 pesos en deudas de consumo, de créditos de consumo como tope. O sea, que no más de la mitad de ese sueldo sea por concepto de deuda. Que no más del 50% sea por concepto de deuda. Respecto de esos ofertones que dicen que tome el crédito hoy día y páguelo en marzo, ¿qué es lo peligroso de eso? Lo peligroso de eso es que lleva asociado una tasa de interés mayor. Okay. Mayor a lamentablemente aquí, ¿cuáles son las instituciones que caen en esto? Las instituciones que caen en esto son aquellas instituciones crediticias lamentablemente destinadas al segmento más desposeído de la población, al segmento C2, C3D. Los bancos, la banca premium, los bancos de la gente ABC1 generalmente no ofrecen este tipo de ofertones porque también la gente no lo necesita. Pero la gente más desposeída es la que se ve en el fondo enfrentada a este tipo de publicidad que les ofrece tomar créditos hoy y pagarlos en marzo, en abril, hasta 6 meses de desfase. Sobre todo porque uno no sabe cuál va a ser su condición en 6 meses más, por lo tanto ponerse a pagar después. Por supuesto, y aparte que es una tasa de interés generalmente que bordea el máximo convencional. Ya. Usted, abogado, recién me decía que es muy importante saber defenderse cuando se ha incurrido en una ilegalidad o en un abuso. Del estudio en el que usted participa, ¿cuáles son las causas más frecuentes que a ustedes le llegan y frente a lo cual debiera estar la gente más atenta? ¿Qué es lo más habitual que a ustedes les toca defender? Bueno, en nuestro estudio, defensadeudores.cl, las causas más recurrentes son las deudas por tarjeta de crédito. En este caso es importante señalar a la gente que si no han firmado ellos un pagaré y han firmado un mandato, muchas veces ese mandato puede alegarse la ilegalidad del mismo, la nulidad de esa obligación. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque en el fondo los pagarés muchas veces no son suscritos por el propio deudor, sino que se faculta para que una tercera persona, una empresa de cobranza, llene, hablando en términos muy simples, en el fondo, llene con el monto que ellos estimen conveniente este pagaré, que muchas veces no dice relación con la deuda que efectivamente o con las compras que efectivamente se hicieron. Lo importante también señalar es que muchas veces se demandan deudas prescritas. Es tal la cantidad de deuda que manejan los bancos en contra de sus clientes, que muchas veces se les pasa el plazo que la ley establece para cobrar esas deudas, que es de 1 año. Entonces, el deudor, frente a esta demanda judicial, es importante que tenga claro que dispone de un plazo muy corto, que es de 4 días para contestar esa demanda. Consecuencialmente, si recibe una carta de cobranza judicial, una demanda judicial, es importante que tome contacto con un abogado que lo pueda defender porque el plazo es muy corto. Si pasado ese plazo de 4 días no contestó esta demanda, ya no tiene posibilidad alguna de defenderse y el crédito, aún estando prescrito, aún no habiendo sido firmado el pagaré por esta persona, podría igualmente llevarle a una situación de embargo y remate de sus bienes. ¿Hay un aprovechamiento por parte de esas entidades del desconocimiento del marco legal en el que están los consumidores justamente para ese tipo de cosas o es muy tonto lo que estoy diciendo? No, en ningún caso. O sea, hay un aprovechamiento en el sentido de que no se le informa al consumidor, no se le informa al deudor que tiene estas posibilidades de defensa. Muy por el contrario, siempre se le invita a repactar, a renegociar. Consecuencialmente, llegó con una deuda de 4 millones de pesos, correcto, 2 millones de pesos y termina debiendo el doble producto de las repactaciones. Abogado, última cosa, una de las cosas que mucho teme la gente de pedir asesoría son los costos justamente. A veces uno dice, tengo una deuda que ya estoy acogotado y que no puedo pagar y más encima después voy a tener que costear a un abogado que me defienda y si pierdo voy a estar doblemente endeudado. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo funciona para aquellos consumidores que hoy día probablemente necesiten un poco de asesoría? Generalmente los costos de defensa de este tipo de juicios son bastante menores a la deuda. Se cobran generalmente en relación al porcentaje, un porcentaje de los deudados. Generalmente los honorarios, los gastos en que incurren bordean el 10% del monto demandado. Por lo tanto, si tengo una deuda prescrita de 5 o 10 millones de pesos, me va a costar mucho menos defenderme que en el fondo que pagar esa deuda. Perfecto. Abogado, le quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a darnos estos tips, estos consejos, sobre todo en una época en la que vamos a estar bombardeados por ofertas de créditos y mucha publicidad que nos va a llegar y que es necesario estar informado. Así que gracias por venir. Muy amable, muchas gracias por invitarme. Que tenga un buen día. Hasta luego.